Buenas tardes a todos. Hoy quiero que hablemos sobre la luz. Y así lo he titulado el tema, la luz, esa gran desconocida en el aula, en el aula virtual, donde os dejo a propósito un tema que es el último tema que vamos a ver, la luz, esa gran desconocida. Bueno, es un tema que encabezo precisamente con esta imagen en la que os pongo el espectro ionizante de la luz para indicaros que solamente una parte de la luz muy pequeña, fijaos la parte esa central, es la luz visible, que va desde los colores violeta hasta los colores rojos. Y ese es el espectro, esa pequeña franja, es el espectro de luz visible por el ojo humano, es decir, la luz que nosotros como animales somos capaces de apreciar en nuestro ojo, en nuestro cerebro, no en nuestro ojo, a través de nuestros ojos, pero en nuestro cerebro. Nosotros vemos todos los colores que hay entre las ondas violetas y entre las ondas rojas. Pero no vemos los colores que hay más allá, cuyas ondas son más pequeñas que las rojas y por tanto les llamamos infrarrojas, o más allá de las violetas y por tanto les llamamos ultravioletas. Una vez que pasamos los colores ultravioletas, que son 3, pues empezamos con otro tipo de radiaciones, a los que llamamos los rayos X, y luego nos vamos a los rayos gamma. Por la otra parte, por la parte de las ondas pequeñas de muy alta frecuencia o ondas especialmente cortas, tenemos los rayos o colores infrarrojos que utilizamos para muchas cosas, como por ejemplo para intercambiar archivos con Bluetooth, por decir algo. Luego tenemos las microondas, que las utilizamos últimamente, por ejemplo, para Internet o para el propio aparato microondas de calentar comida, ¿no? Y cocinar. Tenemos también las ondas de radio y luego ya tenemos las ondas de frecuencias muy bajas que utilizamos mucho en los ordenadores, por ejemplo, para representaciones gráficas. Y por último, las ondas extremadamente bajas de frecuencias, que, bueno, son ondas que utilizamos, por ejemplo, para la exploración del espacio, por decir algo, ¿no? Quiero decir que todos estos colores, aunque no los veamos, los conocemos y los utilizamos, pero que solamente una parte muy pequeña de la luz es para nosotros visible y por tanto es, digamos, de alguna forma natural, ¿no? No es no nos resulta extraña la parte visible, aunque la parte que no es visible no solamente nos resulta extraña, sino que nos resulta desconocida. En realidad nos sucede que no sabemos decir qué es esto de la luz y la asociamos a la energía, ¿no? Bueno, la asociamos a la energía porque uno de nuestros grandes pensadores, Albert Einstein, nos dijo que, mira, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y con esa fórmula relacionó la energía y la luz a través de la masa. Es decir, la energía es masa en unas condiciones determinadas. Es igual a la masa si la multiplicas por la velocidad de la luz al cuadrado. Ya está. Así que la luz forma parte de la energía. Eso es todo lo que sabemos decir de ella. Pero de la energía tampoco sabemos decir gran cosa. Mira, uno de los últimos premios Nobel al que le dieron el premio Nobel de Física precisamente por sus estudios sobre las partículas más pequeñas de todas, las del bosón de Higgs,
hablaba en una conferencia sobre cómo podríamos entender la transmisión de la luz. Y nos decía, pues fijaos, lo más parecido que os puedo contar en la transmisión de la luz es que imaginaos que estáis sentados en un asiento de un avión y que el avión está posado en la tierra. Cuando os asomáis a la ventana, veis fuera una pista de tenis en la que están jugando dos tenistas. Y bueno, están peloteando y veis cómo la bola pasa de un campo a otro y del otro al uno. Y muy bien, estupendo. Pero a medida que nos vamos alejando y el avión va despegando, nosotros vamos viendo a los tenistas moverse, atrayéndose y repeliéndose entre ellos, pero ya no vemos lo que los une, que es la pelota de tenis, y tampoco podemos definir exactamente dónde está o cómo es esa pelota, ¿no? Porque no la vemos. Bueno, la energía es algo así. Es un estado de la materia que no podemos llegar a definir totalmente, ¿no? Y por eso con la luz nos pasa también. Nosotros cuando intentamos estudiar la luz nos damos cuenta de que funciona de dos maneras perfectamente diferentes y eso nos equivoca mucho, ¿no? Por una parte, vemos que son pequeñas partículas, muy pequeñas, pero son unas partículas tan pequeñas que no tienen masa. ¡Wow! Son partículas, pero no tienen masa. Uf, eso no llegamos a entenderlo muy bien. Y por otra parte, son como radiaciones electromagnéticas, como si fueran, por ejemplo, una perturbación en la superficie del agua, que lo que se produce es una onda en la superficie del agua y ya está, ¿no? Cuando tengamos una piedra, pero esto sucede de manera esférica, no plana, ¿no? Así que son ondas, pero son partículas. ¡Wow! ¿Cómo se come eso? Unas ondas que viajan a una velocidad pasmosa, totalmente alocada. De hecho, no puede haber ninguna velocidad que sea mayor que ella. Y son partículas que no tienen masa, que pueden atravesarnos todo nuestro cuerpo. De hecho, lo hacen constantemente, ¿no? Trillones de partículas de esas atraviesan nuestro cuerpo a diario, nuestra mente, nuestros brazos, nuestro pecho, y no nos tocan atravesándonos, lo cual es absolutamente alucinante, porque si además son partículas de luz, ¿cómo es que ni siquiera hacemos sombra de ellas, ¿no? Cuando nos atraviesan? Bueno, pues pasa. Así que intentamos definir la luz, hablamos de su doble naturaleza, de su doble comportamiento, pero no llegamos a entenderla bien. No hay forma humana de que una mente humana pueda llegar a decir, no, fijaos, la luz es esto, ¡pum! Como sucede, por ejemplo, con, ¿qué te voy a decir? Con el peso de las cosas, la masa, la fuerza, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues esas cosas sí las podemos definir. Claro, esto tiene problemas, para nosotros nos causa problemas muy serios. Por ejemplo, está asociado a una de las fuerzas que tampoco podemos definir precisamente porque no podemos definir la luz, que es la fuerza de la gravedad. Tampoco sabemos por qué se produce esa fuerza tan tremenda, ¿no? Que nos mantiene sujetos a la Tierra, ¿verdad? Y hace que las cosas pesen y se caigan y se rompan y que los materiales que hagamos en la Tierra pues no sean materiales que sean demasiado resistentes. Si queremos hacer materiales muy resistentes,
tenemos que salir al espacio a hacerlos, a la Estación Espacial Internacional, o generar situaciones de ingravidez dentro de la superficie de la Tierra para poder fabricar esos materiales que sean suficientemente duros. Y bueno, pues tampoco sabemos decir qué es la fuerza de la gravedad ni por qué se produce. Últimamente, de hecho, si vierais a los físicos hablar de la fuerza de la gravedad y de estas cosas, pensáis, bueno, esta gente están colgados. Nos están diciendo unas cosas que no tienen como mucho sentido, ¿no? Se han inventado una serie de teorías que son tremendas. Por ejemplo, la teoría de las cuerdas, que habla de la existencia de multiuniversos paralelos y coetáneos, coexistentes en el espacio-tiempo. Lo cual significa que habría pues muchas realidades diferentes nuestras propias. En fin, algo tremendo que entra casi dentro del campo de la filosofía, mucho más que de la propia ciencia. Pero yo hoy os quiero hablar de la luz y de las aplicaciones físicas de la luz, en especial en la fotografía. Y por eso os he dejado en el aula un PDF que se llama La Luz. Es un documento de un buen hombre llamado Richard Harris, un fotógrafo canadiense, excelente fotógrafo, en el que nos habla de la luz largo y tendido. Bueno, yo he rehecho el documento, lo he traducido y lo he ilustrado profusamente con, en fin, con muchas imágenes para ir mostrándoos determinadas curiosidades del funcionamiento de la luz. Por ejemplo, una de las curiosidades es que cuando nosotros hablamos de la luz natural, hablamos de la luz solar como luz blanca. Y esa luz solar es una luz dirigida, es como si tuviéramos un foco arriba que nos va dirigiendo y lógicamente va iluminando una parte de nuestra cara, ¿no? Pero esa luz es diferente de la luz del cielo, que es una luz ambiental mucho más difusa, que tiene un color azulado, ¿no? La luz solar pues tiene la luz blanca como color principal, básicamente porque está compuesta de todos los colores que hay en su interior, ¿no? Los colores nos vienen incluidos dentro de la luz, igual que tal como nos dijo Newton en su famoso experimento de la difracción de la luz solar, ¿no? Que hacía pasar un rayo de luz a través de un prisma óptico y grababa el resultado de la ruptura de ese rayo de luz o de la refracción de la luz en una placa fotográfica. Entonces veía que había franjas de colores desde el rojo hasta el violeta. Y dijo, bueno, pues aquí yo veo 6 colores que son el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Y ya está. Esos son los 6 colores que hay en el universo y se acabó, ¿no? Y vienen dentro de la luz blanca. Bueno, don Isaac, que era un tío tremendamente inteligente y fantástico, hizo unas conclusiones muy rápidas sobre eso, sobre su maravilloso experimento, pero no demasiado acertadas. Bueno, hay una cosa muy interesante en esto y es que siempre que el rayo de luz nos ilumina desde, por ejemplo, la parte derecha de una esfera, la ilumina desde la parte derecha y superior, se produce una sombra en la parte izquierda e inferior, en la parte contraria de esa esfera, lógicamente. Cuando a mí me iluminan mi parte izquierda de la cara, entonces se produce una sombra en la parte derecha. Pero ahí no acaba la cosa, porque la luz va rebotando en el espacio exterior, ilumina parcialmente esa sombra.
De manera que la luz rebotada ilumina la sombra. En la parte sombreada no ilumina solamente la sombra, que sí, que ya vemos que una parte de la sombra es más clara que otra parte de la sombra, que la sombra interior, sino que ilumina también la parte sombreada de la esfera. Y se produce, por tanto, una parte muy sombreada en el centro de la esfera, en el borde de la sombra, a la que llamamos el terminator. La parte más sombreada, que casualmente no está en el extremo opuesto a la parte iluminada, sino en el extremo más cercano de la parte iluminada. Esto es algo francamente curioso y debemos ser conscientes de ello, muy conscientes, porque da paso a toda una teoría que Leonardo estudió a fondo, que se llamó la radiosidad, la llamó él, aunque hoy la conocemos como la reflexión de la luz o reflectividad. Bueno, este artículo que os comento es un artículo muy extenso, muy potente, a mí me parece muy interesante. Comienza hablando de qué se trata, qué es un fotón, qué consideramos un fotón y bueno, un poco cómo serían los fotones, pero luego enseguida empezamos a analizar que la luz del cielo es luz azul y que de hecho nos tiñe de azul todas las fotografías que hacemos con una luz normal, diaria, ¿no? Sin embargo, que a medida que las longitudes de ondas van tendiendo a ser más cortas, el color tiende a dejar de ser azulado a medida que los objetos están más cerca de nuestro objetivo. Sin embargo, porque se van enrojeciendo y sin embargo cuando van estando más lejos, pues van siendo más violetas, ¿no? Esto lo vemos mucho en los paisajes de fondo, que los cielos van siendo cada vez más violetas. Bueno, vamos a estudiar cómo son los rebotes de luz. Fijaos, por ejemplo, lo que pasa en esta pared, en el borde de la ventana, cuando una persiana de color naranja es golpeada por la luz exterior, la luz bota sobre las láminas de esa persiana y mancha el borde de la pared que tiene un tono azulado normalmente, pues en ese borde se va a manchar la luz con el color de la persiana, ¿no? Porque digamos que la luz va botando en objetos y se va tiñendo el rayo de luz a medida que va pasando por las diferentes superficies. Este es el fenómeno del floating, ¿no? De la luz rebotada. Y luego, pues cuando hablamos de los valores de altas y bajas frecuencias en una imagen, de lo que hablamos es de imágenes muy blancas o de imágenes muy oscuras, ¿no? Las imágenes muy blancas de frecuencias altas, de valores altos de iluminación, nos ofrecen siempre una sensación de tranquilidad, de imagen muy apacible, muy amable, muy suaves, de algo muy agradable, ¿no? Sin embargo, las imágenes de frecuencias muy bajas, muy oscuras, entonces son imágenes muy dramáticas, ¿no? Son habitualmente muy tensas, ¿no? Que quizá muchas veces no tienen que ver estrictamente con la noche, pero sí son imágenes con una carga visual mucho más potente y mucho más densa, que tenemos que detenernos en ellas mucho más para analizarlas, ¿no? Eso es cuando hablamos de la alta y baja frecuencia. Otra cosa es la temperatura de color de la imagen. Fijaos cómo una misma imagen iluminada con diferentes tipos de lámparas,
pues van a estar teñidas de diferentes tipos de colores, ¿no? Y en eso tenemos que ser muy conscientes. Las luces, inicialmente se producen, las luces artificiales, nosotros las producimos en base a una luminaria, que no es más que algo que está incandesciendo. Eso hasta hace 6 años, ¿no? Que las cosas han cambiado radicalmente y que dos físicos de nuevo inventaron otra manera de generar luz, que no era ardiendo lo que fuera, un hilo de cobre o de lo que fuera, ¿no? O de tungsteno, por ejemplo, que antes era como conseguíamos la luz a partir de las bombillas, o a lo mejor hacíamos arder un hilo de cera o de algodón y así obteníamos una, digamos, una vela o una antorcha, ¿no? Esas son las primeras de las luminarias. Lógicamente, eso tienen unas temperaturas pues muy bajas, porque una llama de una vela puede tener una temperatura de color de igual como mucho 400 o 500 grados en la parte más interior de la llama, ¿no? Pero nos va a dar siempre una iluminación tremendamente naranja, muy rojiza, muy feucha, ¿no? Sin embargo, las lámparas que llamamos lámparas de tungsteno, que eran las bombillas habituales de hilos de cobre, pues nos dan unas iluminaciones interiores en las casas que son tremendamente amarillas. Por las noches, en nuestras casas, fijaos, cuando fotografiamos una habitación desde fuera, desde la calle, nos vamos a dar cuenta de que la habitación está totalmente amarilla. Sin embargo, cuando nosotros estamos dentro de la habitación, nuestra visión se adapta a esa temperatura de color y no nos parece que estemos con una visión de unos colores totalmente amarillos, ¿no? Bueno, ya digo que aquí va a haber que estudiar a fondo la iluminación para saber cómo podemos nosotros enfocar una parte de una imagen o desenfocarla, qué es lo que nos ayuda precisamente a conseguir unas tonalidades más destacadas o menos destacadas en una imagen. ¿Cuáles son las iluminaciones traseras, las iluminaciones cenitales, las luces kársticas, que son las producidas por las refracciones de la luz dentro del agua, por ejemplo, ¿no? En fin, va a haber un montón de tipos de iluminaciones diferentes. ¿Qué diferencia hay entre una luz desde arriba, desde cuando iluminamos la cara con una sola bombilla desde arriba, por ejemplo, o cuando iluminamos la cara con una bombilla solo desde abajo y no solo desde arriba, ¿no? ¿Cuál es la iluminación producida ambiental de un día cargado de nubes? ¿O cuándo vamos a conseguir una iluminación intermedia y cómo conseguirla, por ejemplo, en una playa o en una zona de esquí de alta montaña donde tenemos unas intensidades de luz exageradas, ¿no? Por otra parte, bueno, ¿cómo podemos hacer fotografías para que se vea no solamente la cabeza de la tortuga fuera del agua cuando está nadando, sino también lo que hay debajo del agua, para que el agua sea transparente o no? Y cómo valorar la luz de por la mañana, de por la tarde, de por la noche, de un día de lluvia, de un día soleado, en una puesta de sol. ¿Es igual la luz del alba que la luz del amanecer? ¿O qué es la hora rosa? ¿Cuándo se produce la hora rosa? ¿Y cuándo podemos hacer fotografías en hora rosa, ¿no? Por ejemplo, los días de niebla, qué tipo de luz vamos a encontrar esos días y para qué van a ser adecuados en la fotografía de esos días, ¿no? Fotografiar las sombras, por ejemplo, es otro de los asuntos que debemos hacer, fotografiar en blanco y negro,
desde el primer momento, o fotografiar en color. ¿Cómo manejamos los colores complementarios a la hora de hacer fotografías, o los colores justapuestos, o los colores contiguos unos a otros? La fotografía nocturna, la fotografía del cielo, las fotografías hechas con luces ultravioletas que ya no vemos, o con luces infrarrojas, las cámaras asfálticas, bueno, cómo utilizamos otro tipo de radiaciones para conseguir fotografías que nuestros ojos no van a ver claramente, ¿no? ¿Y qué conseguimos con ellas? ¿Qué efectos vamos a conseguir cuando la luz rebota fuertemente en los días de lluvia, por ejemplo? O, en fin, o cómo podemos fotografiar para que las luces sean agradables en publicidad, o a través de una ventana para iluminar el interior de una habitación. Creo que todo este extenso artículo que os paso, me parece que es absolutamente fundamental para entender que si yo voy a sacar una luz en Carrefour, una fotografía en Carrefour, la luz que voy a tener en esa fotografía va a ser de un color azul verdoso, prácticamente entera, y que luego voy a tener que corregirla cuando salga de Carrefour. Esto me va a pasar siempre cuando esté en un teatro, cuando esté, no digo que la luz del teatro sea igual que la del supermercado, cuando esté en una estación de tren voy a tener otra luz diferente, y cuando esté en mi habitación por la noche, pues tendré otra. Pero en todo caso siempre voy a necesitar esas correcciones de luz tremendas, porque si no, mis fotografías van a quedar totalmente desequilibradas, porque no es igual la luz natural que la luz artificial, ¿no? Ni la luz de interior que la luz de exteriores. Y además en cada una de ellas nos vamos a encontrar un montón de casos especiales que vamos a tener que conocer o no haber leído, pero sí haber oído hablar de ellos, al menos, para poder afrontarlos adecuadamente, ¿no? Por eso os digo que este archivo que os dejo en el aula, me parece que debe ser algo que tenéis que leer despacio y asumirlo. Y esto de asumirlo significa que un día voy a coger la cámara, voy a decir, ¿qué día hace hoy? Pues me parece que va a llover. Vale, pues ¿cómo tendría que hacer las luces con un día que hacer las fotografías con la luz de un día de lluvia? ¿Y qué puedo sacar de ahí? Y coger mi teléfono móvil, que siempre es la mejor cámara que tenemos porque es la que siempre llevamos encima, y ponerme a hacer fotografías de lluvia, de un día de lluvia, y ponerme a ensayar a ver exactamente qué dice este gran fotógrafo sobre la luz en los días de lluvia, ¿no? Lo coges en el artículo, te lo lees un poquito y luego ya te pones a ensayar y sacas un par de fotografías o tres sobre los días de lluvia. Esto va a transformar vuestra forma de sacar fotografías, ¿no? Para ver cómo trabajaríamos la luz en Photoshop inicialmente, vamos a ver, por ejemplo, cómo corregimos digamos, el contraluz que nos presenta Roberto en su cara. Bueno, podemos conseguir otros contraluces diferentes, ¿no? De hecho, creo que en el aula, de nuevo, os he dejado también una fotografía, creo. Vamos a ver. Sí, un momento, que voy a compartir. No sé dónde lo tengo. Así. Vale.
Bueno, pues en el aula os he dejado en archivos para prácticas un contraluz. Voy a descargarla, voy a abrirlo en la última versión del programa, a propósito, que estoy trabajando ahora y que acaba de salir esta semana, la versión 23.4.1. Es nueva versión de Photoshop, nueva versión de Adobe Lightroom y nueva versión de Adobe Camera Raw. De los 3 programas que estudiamos, hay nuevas versiones en todos ellos. Bueno, aquí encontramos una fotografía de contraluz como muy frecuente. Esto es algo que nos suele pasar mucho, ¿no? Nos suele pasar mucho porque vamos con los amigos y bueno, pues miramos hacia la parte más iluminada, que suele ser la parte donde viene el foco luminoso, el sol. Y decimos a los amigos, poneros ahí que os voy a hacer una foto. Se ponen delante del sol y nosotros cogemos nuestra cámara, apuntamos hacia el sol y claro, nos salen ellos en sombra, nos salen en contraluz. No, jamás podemos hacer eso. Nunca. Nosotros solamente podemos disparar en una dirección siempre que esté el sol. Tenemos que disparar en dirección contraria al sol. Siempre tenemos que disparar en dirección contraria al sol. Y siempre intentando evitar nuestra sombra, que nuestra sombra aparezca dentro del objeto fotografiado. Pero bueno, ya que no siempre lo hacemos tan bien, para eso existe Photoshop, para corregir este tipo de cosas tan terribles. Depende bueno, de nuestra cámara, de nuestra habilidad al fotografiar y de que... Yo no veo ninguna fotografía. ¿No veis nada? ¿No veis la fotografía? ¿No? Vuelvo a... No, yo veo compartido, Highframe, Photoshop, ahora. ¿Ahora sí lo veis? Vale. Ahora. Bueno, depende de nuestra calidad a la hora de hacer la fotografía, de la definición de la imagen que hayamos conseguido tomar y de que el contraluz no sea totalmente negro y haya un contraste excesivamente fuerte. Podremos corregirlo o no. Y bueno, corregir un contraluz excesivamente fuerte siempre y cuando tengamos una información lumínica adecuada, se va a poder hacer. Siempre lo vamos a poder hacer. Pero para ello, por ejemplo, nuestras fotografías tienen que estar disparadas en formato RAW. Si no es así, si hemos disparado en formato JPG, no tenemos garantía ninguna de poder corregir algo de eso. ¿Cómo corregimos un contraluz? Bueno, pues habitualmente nos vamos a venir a imagen, fijaos, ajustes, sombras e iluminaciones. Solamente con darle a ese comando, clic, ya me lo corrige automáticamente, ¿veis? Fijaos cómo ahora ya les veo la cara a los dos. Veo que ambos tienen gafas, algo que no veía antes, ¿no? Fijaos cómo qué diferencia. Y sin embargo, imagen, ajustes, sombras e iluminaciones. De esta manera voy a poder corregir, el programa me va a dar la posibilidad de corregir tanto las sombras por un lado como las iluminaciones por otro, con unos valores preestablecidos que trae el programa. En este caso no me ha corregido las iluminaciones, sabéis que no, las iluminaciones las deja tal cual. Yo podría recortar el ajuste de iluminaciones con valores altos, pero sí me ha retocado mucho las sombras que me venían así inicialmente y sin embargo me las ha levantado las sombras, me las ha ido aclarando suficientemente. No se ha pasado porque entonces solamente veríamos grano en la imagen, ya veis que entonces nos queda absolutamente terrible, ¿no? Tendremos que venirnos a unos valores suficientemente adecuados para no destrozar las texturas, ¿no? Pero sí corregir el contraluz
de manera que podamos, bueno, ver las caras de las personas, ¿no? Inicialmente este comando se nos presenta en modo restringido, aunque podemos extenderlo a más opciones para ajustar no solamente sombras e iluminaciones, sino, por ejemplo, los colores, la cantidad de color en la imagen, los medios tonos. Con los medios tonos hablamos solamente de lo que no son luces fuertes ni son sombras fuertes. Por ejemplo, medios tonos en caras o algo de eso, si los voy levantando, debo tener suficiente cuidado porque si bajo los medios tonos puedo también tocar las texturas, ¿no? En fin, tanto en los radios de actuación de las tonalidades, de iluminaciones o de las sombras, también puedo ir ajustando no solamente la cantidad de sombra que quiero levantar, más o menos, sino sobre qué radio ir actuando en esas sombras que voy levantando. Fijaos cómo se me definen más o menos, ¿no? Pero bueno, ya digo que estos ajustes por defecto, que podré guardar yo como nuevo ajuste, me vienen estupendamente para la gran mayoría de contraluces y se hace de una manera como muy, muy sencilla, muy fácil de tocar, ¿no? Esto es lo que respecta a eso, a imágenes que inicialmente hemos extraído pues de una manera muy rápida y hemos tenido un contraluz excesivamente fuerte, ¿no? Y de esta manera pues sí lo conseguimos arreglar de una forma muy, muy sencilla, ¿no? Empieza a arreglar. Vamos a buscar en Google alguna imagen para poder trabajar con ella, voy a buscar en Google Imágenes un modelo de una niña. Es que esta chica, que es era mayor, pero inicialmente estas sesiones de fotografía fueron muy famosas hace tiempo. Claro, voy a buscar un tamaño grande de imagen para poder... Fíjate qué diferencia como estaba de niña, que me encanta, y de ahora más mayor, que también sigue siendo muy guapa, pero vamos, es que de niña era un auténtico espectáculo. Bueno, pues esta imagen la voy a descargar con el botón derecho o arrastrando directamente. Guardo la imagen como en la carpeta de descargas. Le voy a llamar modelo niña. Tiene nombre esta modelo, claro, pero como no me lo sé, pues... Y ahora ya la abro y me la llevo a Adobe Photoshop. Bien, aquí la tengo. Voy a quitar el LA Models y para eso voy a recortar un poco la imagen. Solamente no, porque me sobra esa parte. Así que solamente con esto tengo suficiente. Habitualmente lo que solemos hacer con este tipo de imágenes, imagínate ahora cuando yo, si la quisiera iluminar de otra manera, es, bueno, voy a oscurecer el fondo de la imagen y voy a sacar a la modelo antes de nada, voy a ponerle unos focos delante para que la iluminen a ella y también unos focos detrás, ¿no? Pero siempre pensando que la imagen va a estar más oscura. Antes, cuando Photoshop funcionaba en las primeras versiones,
hasta Photoshop CS durante toda la suite CS. En aquella arquitectura solamente teníamos este comando de imagen para ajustar la iluminación y toda la iluminación se encontraba aquí, en estos comandos de imagen. Yo aquí podría manejar perfectamente, por ejemplo, con las curvas o con los niveles, podría manejar directamente la cantidad de luz que entra en la imagen. Esto de curvas y niveles funciona de la siguiente manera. Las curvas, esta ventana de curvas, y para aclarar una imagen lo único que tengo que hacer es subir la curva. Y fijaos cómo al subir la curva se me aclara la imagen y al bajar la curva se me oscurece la imagen. No tiene más, es así de sencillo. Sí, claro, sí, esto en cuanto a los blancos que están en la derecha y están arriba, a los negros que están a la izquierda horizontalmente y abajo. De tal manera que si yo quiero contrastar esta imagen, pues lo que debería hacer es subir los blancos por una parte y bajar los negros por otra. De esta manera me queda la imagen contrastada, más contrastada de lo que es habitual. Bueno, pero es así de sencillo. Voy a cancelarlo porque no quiero, solamente os estoy comentando cómo se hacía antiguamente, no cómo lo hacemos ahora. Sin embargo, el ajuste de la iluminación con niveles, no con curvas, como hemos hecho ahora mismo, sino con niveles, pues los niveles lo que me muestran es el histograma, que el histograma es una herramienta de iluminación, la fundamental de las herramientas de iluminación, pero que es una herramienta de información. Es decir, yo no puedo utilizar el histograma para manejarlo de un sitio a otro, ¿no? Ojalá, solamente hay un programa que me permite hacerlo. Pero habitualmente los histogramas que aparecen en nuestros teléfonos móviles, en nuestras cámaras, lo que me indican es la cantidad de iluminación que tienen los píxeles de una imagen, ¿no? Y me dice, mira, esta imagen tiene muy pocos píxeles blancos, tiene bastantes medios tonos, tiene un pico de medios tonos y tiene también algunos tonos oscuros, ¿no? Así que yo, para aclarar la imagen, lo único que tengo que hacer es desplazar los blancos para que sean más claros hacia los medios tonos, ¿no? Y si la quiero oscurecer, desplazo los tonos oscuros, ya está. No tengo necesidad de mucho más, es muy sencillo de hacer. Lógicamente, esto lo puedo hacer con ajustes preestablecidos que me trae Photoshop de siempre, ¿no? Más oscuro, vale, pues ya está, más oscuro, me lo ha desplazado, ya veis, un poquito hacia la derecha, ¿no? Si quisiera hacerlo, podría hacerlo así. O más claro, pues al contrario, me desplaza los blancos, en fin. Y no solamente eso, sino que también podría actuar sobre cada uno de los 3 canales de color. Por ejemplo, los rojos los quiero oscurecer, pero quiero oscurecer solamente los rojos, ¿no? Entonces, a medida que voy quitando rojos, en este claro los estoy aclarando los rojos, estoy quitando rojos, se me va a hacer el color complementario, que es el verde, lógicamente, ¿no? Sin embargo, no toca los azules prácticamente nada, ¿veis? Pues lo mismo me sucede con los otros, los azules. Si yo aclaro los azules, le estoy metiendo muchos más azules a todo, ¿no? Pero si le bajo los azules, le bajo la cantidad de azules, pues ya veis que los rojos y los encarnados no los toca, pero los azules van desapareciendo, ¿no? de la imagen. Es decir, que también puedo manejar los niveles de iluminación de cada uno de los canales de color, que en este caso son 3 canales, el rojo, verde y azul, porque estamos en modo de color RGB, que es el modo de color de pantalla. Si yo me vengo a imagen modo, pues me doy cuenta de que la imagen está en modo de color RGB, que son los 3 canales, rojo, verde y azul. Y cuando saco los canales, me voy a encontrar con el canal RGB, pero también el canal rojo, el verde y el azul, que los puedo ver de manera independiente, ¿no? Los 3, ¿de acuerdo? Así que, o conjuntos, si pulso sobre la imagen, sobre el canal RGB completamente. Bueno, sin embargo, en las versiones modernas de Photoshop, hace mucho tiempo
que dejamos de manejar la imagen así porque con el comando imagen ajustes, nosotros lo que estábamos haciendo era una edición destructiva de los píxeles, una edición muy agresiva de los píxeles. Ahora lo hacemos con capas de ajuste que son diferentes, porque son capas que nosotros aplicamos sobre la capa concreta que queremos ajustar. No nos vamos a imagen ajuste, sino que sacamos desde aquí abajo una capa de ajuste. También podemos sacar unas capas de relleno, que son las tres primeras, para rellenar toda la capa, por ejemplo, de un color uniforme, de un degradado o de un motivo. Si yo relleno de un color uniforme, ahora tengo seleccionado el color frontal verde. Si saco una capa de color uniforme, pues relleno toda la capa de color verde. Ya veis, ¿no? Eso sería una capa de color de relleno de color. Ya veremos en su momento para qué nos sirve. La voy a tirar. Pero esas tres capas iniciales de uniforme, degradado y motivo, la capa de degradado, pues igual, inicialmente me rellena una capa con un degradado y también veremos para qué nos sirve en su momento. Y la capa de motivo, pues también exactamente igual. Me rellena una capa con un motivo concreto que podrá ser, bueno, en este caso son árboles, pero podría ser el motivo que yo quisiera, de hierba, pues de lo que yo quiera, ¿no? Puedo tener un montón de motivos, pero, o por ejemplo, estos que nos vienen por defecto de agua también, pues, vale, pero yo puedo importar y hacer mis propios motivos como me vaya apeteciendo. Pero luego el resto de las capas de brillo, contraste, niveles, curvas, exposición, intensidad, tono, saturación, equilibrio de color, todo este tipo de capas, el resto, le llamamos las capas de ajuste. Así que desde este icono nosotros vamos a poder sacar las capas de relleno, que son estas tres, y el resto de capas, las capas de ajuste, que son el resto de capas de ellas. Y en estas capas, pues vamos a poder ajustar, igual que antes, los niveles y las curvas. Fijaos, si saco las curvas, una capa de curvas, cuando pulso dos veces o bien saco la ventana de propiedades sobre ella, pues me voy a encontrar con las mismas curvas que tenía antes. Y esto me va a funcionar igual que antes. Si levanto, aclaro, y si bajo, oscurezco. No tiene más. Pero ahora la edición de los píxeles no es destructiva porque yo no estoy trabajando sobre la propia capa. De hecho, la otra capa, si quiero, la oculto o la muestro. Si la oculto, pues tengo la capa de abajo, la del fondo, y ya vemos que los píxeles no los he tocado. Por tanto, es una edición no destructiva de la imagen, mucho más respetuosa, y nosotros nos aseguramos de que la imagen básica no la tocamos, a pesar de que estemos variando la iluminación que interviene directamente en esa imagen, ¿no? De la misma manera puedo conseguir que sacando una capa no de curvas, sino de niveles, pues exactamente igual que antes también, voy a poder transformar los niveles, aclarando la imagen cuando desplazo los blancos hacia la izquierda o oscureciéndola cuando los bajo hacia la derecha. Pero también esto no será destructivo nunca porque se aplica sobre una capa independiente que es una capa de ajuste. Y también, igual que antes, puedo ir haciéndolo con preajustes establecidos de más claros, más oscuros, aumentar contraste, disminuir contraste, el ajuste que me venga por defecto, o aplicándolo sobre cada uno de los canales como yo vaya queriendo, de manera que me vaya afectando a la parte que yo quiera. Y aún mucho más, y de una manera mucho más concreta, porque esta capa concreta de niveles que he sacado aquí, tiene una máscara de capa al lado, que es una máscara que inicialmente es totalmente blanca. Fíjate, pulsando con Alt sobre esa máscara, yo la veo totalmente, ¿no? Y si vuelvo a pulsar con Alt,
veo el contenido de la capa. Cualquier cosa que yo vaya dibujando en negro en esa máscara de capa con un pincel, pues me irá recuperando, no se verá en la propia capa. Por ejemplo, pues el azul, le estoy dibujando yo ahora un negro sobre esa capa azul, perdón, sobre esa máscara de capa, para que no me afecte lo que estoy haciendo de colores a el jersey azul de la modelo. ¿De acuerdo? Y fíjate que si esto me paso y actúo sobre el cabello, en la máscara de capa, que la estoy pintando así con estos colores negros y sobre, claro, lógicamente solamente se va a ver en la capa lo que esté de blanco, lo que esté de negro no se ve, en la máscara de capa no le afecta, en este caso, la edición de niveles. Bueno, pues si me paso, lo único que tengo que hacer es pintar con blanco para volver a recuperar el efecto que he hecho de los niveles sobre ese canal de color de azules, ¿no? ¿De acuerdo? Así que por eso tengo un control enorme sobre lo que hago aquí, pintando en blanco o en negro o en semitransparencias, con estas capas de ajuste que pueden ser más o menos visibles o que puedo poner además con una mayor o menor opacidad en la propia capa, ¿no? en la propia capa de ajuste, o puedo hacer que me afecten a una sola capa, la que hay debajo, o a todas las capas que hay debajo de ellas apiladas, una debajo de otra. Bueno, ya digo que esta es la manera que tenemos de editar últimamente una imagen de una forma no destructiva. Bueno, lo primero que voy a hacer para iluminar esta imagen va a ser oscurecerla entera, pero antes voy a separar a la modelo del fondo. Y para separar a la modelo del fondo voy a coger la herramienta de selección de objetos. Fíjate cómo que me selecciona el sujeto del objeto. En esta última versión, además, la selección de sujetos queda mucho más ajustada a los ajustes de cabello que se hacía antes, ¿no? Y fíjate, cuando ya paso por encima de ellos, me muestra en selección lo que me está seleccionando con inteligencia artificial, de tal manera que, bueno, bastará que pulse sobre ella en una sola ocasión para que esa selección me la transforme en una selección flotante. A ver si lo hace. A ver si me la muestra en una selección flotante que es el caminito de hormigas. Ya lo vemos, ¿no? Bueno, pues una vez que la tengo seleccionada, con el comando J puedo duplicar solamente el contenido de esa capa o me puedo venir a capa, nueva capa vía copiar. Es lo mismo que darle al control J, ¿no? En ese caso, fíjate que ya solamente me va a copiar lo que tengo, perdón, voy a ocultar el fondo y solamente me copia lo que me ha extraído, que es a la modelo, me la ha extraído del fondo. De manera que ahora ya sí, ya voy a poder pues sacar una capa de ajuste, por ejemplo, de curvas, y con la capa de ajuste ya voy a poder oscurecer toda la imagen, ¿no? Oscurecerla como yo quiera, ¿no? Irla oscureciendo poco a poco, ¿no? O poco a poco o de mucho en mucho. O a lo mejor no solamente con esta capa, que quizá no sea la más adecuada para eso, sino decir que voy a tirar esa capa, le voy a decir que lo que quiero es una capa de
exposición. Y tenemos que entender por exposición la cantidad de tiempo que nosotros mantenemos abierto el diafragma cuando hacemos una fotografía. Si le damos muy poca exposición, pues entra a nuestra foto muy poca cantidad de luz. Si yo bajo la exposición de esta foto, ya veis que oscurezco toda la fotografía porque está entrando muy poca cantidad de luz cuando estoy disparando la fotografía, ¿no? Así que, vale, pues le doy mucha menor exposición y la foto queda más apagada. Toda la imagen me va a quedar bastante más apagada. Bien, una vez que tengo eso hecho, ahora lo que voy a hacer va a ser hacer un foco de luz. Un foco de luz básicamente es un punto de luz blanca. Y en una fotografía nosotros medimos la luz por la cantidad de píxeles blancos o negros que tiene una imagen. Así que, bueno, para hacer un foco de luz, fijaos cómo lo hago. Voy a sacar una guía, las dos guías las voy a sacar de aquí. En este caso, ahora las guías las tengo de color amarillo, yo, porque ahora ya en esta última versión del programa las guías se pueden trabajar, que antes no se podían trabajar. Es una pena porque el último ejercicio que hemos hecho hemos tenido que trabajar mucho con las guías como se trabajaban antes y sin embargo ahora ya nosotros vamos a tener en el comando de vista, vamos a tener la posibilidad de generar guías con composiciones específicas como nosotros queramos, cosas de este calibre, por ejemplo, ¿no? O cambiarle a todas las guías el color o solamente a algunas guías les cambiamos el color o, en fin, podemos hacer con ellas lo que nos vaya apeteciendo de una manera muy interesante. Pero bueno, de momento voy a sacar solamente dos guías para hacer un punto de luz blanca, por eso voy a coger el color blanco como color frontal. Voy a coger un pincel que va a ser un pincel redondo. Voy a ponerlo en una capa nueva, una capa transparente a la que voy a llamar foco. ¿Vale? En esa capa voy a sacar un pincel que inicialmente, pulsando Alt y el botón derecho del ratón, lo puedo poner más grande o menos grande y hacia arriba puedo hacer que el borde del pincel sea más suave o mucho más rígido, más duro, más contrastado, ¿no? De manera que quiero un pincel que tenga el borde muy suave, pero que sea suficientemente grande. Fíjate que le he dado un tamaño de 383 puntos. Vale, estupendo. Bueno, ahora pulsando el bloque mayúsculas, en vez del cursor que me indique la forma del ratón, voy a poner el cursor del ratón para que sea la cruz y poder ajustar exactamente el ratón en el centro, en el cruce de las dos guías. Me acerco más para hacerlo, tengo señalada la capa foco y aquí en el centro pulso una sola vez y con un solo clic le he dado un golpe de ya está. Fíjate que le he dado un flujo 50, no, yo quiero que tenga flujo 100 otra vez porque es que no me ha quedado totalmente. Vuelvo a deshacerlo a ver, le voy a poner al flujo 100, pero perdón, pero voy a deshacer ese, voy otra vez a volver a hacerlo para que me quede más intenso el punto de luz. Bien. Luego, con los focos me pasa una cosa. Esto es un truco, un pequeño truco de iluminador. Debería hablaros mucho de él. Tiene mucho que ver con la zona de Terminator de sombra máxima,
que hay en un objeto iluminado, pero dentro del propio foco de luz. Un foco de luz inicialmente es una zona que tiene el foco con un reborde de Terminator negro, así que no es un solo punto blanco, ¿no? Por eso voy a deshacer este foco que he hecho, lo deshago con control Z, y inicialmente lo que voy a hacer va a ser darlo de color negro. Y ahora, en vez de 383, lo voy a poner, por ejemplo, con 5 píxeles menos, que sería 378, en vez de 383, y lo voy a poner de color blanco, y le voy a dar justo encima del negro, desde el centro otra vez, un punto blanco. Este blanco lo he dado sobre el negro, y el negro parece que no se me nota, pero sí se me nota, fijaos. Si yo hago una nueva capa, la voy a poner debajo de eso para verlo, debajo de la capa foco, y esa capa la voy a rellenar para poder ver el foco bien. Le voy a dar a edición, rellenar, y que me la rellene con el 50% de gris. Entonces, fijaos cómo veo el foco. A ver si lo vemos bien. ¿Lo veis? ¿Veis el foco que es un punto blanco, pero que alrededor del punto blanco existe un halo de punto negro? ¿Lo veis? Un halo negro, ¿no? Esto apenas se aprecia inicialmente, pero es un foco mucho más potente hecho que el foco que no tiene ese halo negro alrededor, ¿no? Bueno, esto era solamente para verlo. La capa rellena de gris la tiro y ya tengo hecho el foco. Otra cosa es que ese foco esté delante de la modelo o detrás. Yo ahora, si selecciono las capas, dándole a la tecla suprimir, perdón, las guías las puedo ir suprimiendo. Y el foco lo podré ir moviendo hacia el sitio que me apetezca a mí en su momento. Otra cosa es que consiga que me enfoque bien o mal. Y que el foco esté delante o detrás de la modelo. Para que el foco esté detrás de la modelo, lo que tengo que hacer es colocar el foco en la parte detrás de la propia modelo. Lo podré ir moviendo, perdón, no quiero mover la modelo, así que bloqueo la capa de la modelo, poniéndole el candado, la capa del foco. Ahora muevo el foco por detrás para donde quiera. Pero fijaos que de momento es solamente un punto blanco que no ilumina. Lo puedo poner delante de la modelo. A ver si me ilumina a toda la modelo. Pero le puedo decir que, oye, esto ajustamelo solamente a la capa que hay debajo, pero que no me afecte a la capa del fondo o que me afecte directamente a todo. Para que el foco realmente funcione como un foco de luz, lo tengo que poner en un modo de sobreexponer imagen, ¿sabéis? Y al sobreexponer imagen, entonces ese foco, cuando yo lo mueva, me irá iluminando las partes de la cara, ¿veis? Fíjate cómo me ilumina ahora sí el dibujo. Este foco lo puedo hacer más grande con edición, transformación libre, por ejemplo, control T. Puedo hacer que el foco sea más grande de tamaño o más bajo de tamaño, ¿no? Menor de tamaño, o que tenga mayor o menor intensidad, quitándole opacidad al foco, ¿no? Fíjate cómo de esta manera, esto con el foco delante de la modelo, que no tendría por qué verse el foco si no quiero, ¿no? O sea, yo podré ir iluminando partes de la modelo como yo quiera, ¿no? O no. Claro, puedo eliminar la iluminación totalmente, pero también puedo meter el foco en la parte trasera para iluminar parcialmente
partes de la imagen que antes me quedaban totalmente a oscuras, ¿no? O bien, de esta manera lo que voy a poder hacer ahora va a ser iluminar la imagen de otra manera. Voy a duplicar este foco con control J y lo voy a poner encima, pero que me afecte solamente a la capa de la modelo, no a la parte de atrás. Y para que no me afecte a la parte de atrás, pues lo hago capa máscara. De esta manera solamente me afecta, perdón, a ver cómo consigo que se me mueva ese foco. A ver qué pasa con este foco. Lo puedo hacer más pequeño. Pero solo quiero que me afecte a eso. A ver, si esta capa la aplico combinándola, es que claro, como tengo pues estas dos capas combino. A ver cómo lo puedo hacer, un momento. Tengo que aplicar esto solamente a la modelo. De esta manera, esta capa la he convertido en capa máscara y si no está convertida en capa máscara, esta capa de ajuste, de exposición, afecta a todas las capas que hay debajo. Pero si yo quiero que me afecte solamente a la capa de la modelo, pero no a la capa fondo, entonces la convierto en capa máscara. Y ya vemos que el fondo quedaría mucho más iluminado porque no le afecta la exposición que le he quitado antes al fondo de la imagen, ¿no? De tal manera que, bueno, a ver, lo podría hacer de otra forma más interesante, que sería, esto lo dejo como capa máscara, esto lo aplico directamente a la capa de abajo, combinar hacia abajo, de manera que eso se me ha aplicado solamente a esa, y esta no lo estoy haciendo muy bien. Deshago lo que he hecho de aplicar esa capa y sí, bueno, ya está. Lo único que voy a hacer va a ser, pues eso, quitarle un poco de opacidad a este foco para que no sea tan potente, o bien, por ejemplo, deformar el foco ese, porque no tiene por qué ser un foco totalmente redondo, a lo mejor puede ser un foco que yo deforme y lo estire hacia los lados para que lo que me esté iluminando sea solamente, por ejemplo, los ojos o de la modelo. Imagínate si lo que quisiera es hacer eso, ¿no? Darle una iluminación un poquito mayor solamente a los ojos de la modelo, ¿no? ¿De acuerdo? Así que de esta manera yo podría siempre transformar un poco, pues eso, la iluminación que estoy haciendo como un rayo de luz que le estuviera entrando a la modelo en esa parte, ¿no? O a lo mejor lo que quiero es transformar eso y hacer que ese rayo de luz entre, por ejemplo, pues de una manera oblicua, ¿no? Y ya está, ilumine una parte de la imagen, como yo quiera. Esto es ya una cuestión de imaginación, ¿no? También a esos focos habitualmente les damos un desenfoque importante para que el foco no sea tan duro y podamos trabajarlos siempre de una manera mucho más suave. A lo mejor de esta forma, por ejemplo, los estiramos mucho más, ¿no? Ya vemos que así tenemos un foco en la parte trasera de la imagen y otro foco en la parte delantera de la imagen. Y nos queda la cosa como... Así podríamos iluminar de formas muy diferentes
una imagen u otra, ¿no? Fijaos qué diferencia solamente de la imagen de la que partíamos, que era esta imagen, a cómo hemos conseguido iluminarla, tanto en la parte trasera de la imagen, que es ese foco que hemos puesto en la parte trasera, como iluminarla en la parte delantera también, meterle un foco por la parte de delante de la imagen, ¿no? Eso es bastante interesante siempre. De otras maneras podemos hacer que los focos de iluminación sean que iluminen, o sea, que simulen, por ejemplo, rejillas o celosías o filtros de iluminación que nosotros pongamos delante y que parezca que la modelo está iluminada de formas muy, muy diferentes, ¿no? Vamos a hacerlo esto de otra forma bastante distinta a como os acabo de mostrar ahora. Vamos a hacer otro trabajo de iluminación un poco diferente, aprovechando que en las últimas versiones de Photoshop la inteligencia artificial comienza a hacer sus trabajos mucho mejor que antes y vamos a poder ver selecciones muy sencillas hechas con cabellos de maneras muy perfectas en los nuevos algoritmos de inteligencia artificial que se aplican tanto a Camera Raw como a Photoshop en selección de sujeto o en Adobe Lightroom también. En este caso vamos a trabajar con Camera Raw, que es el programa de edición de archivos RAW, que ya sabéis que los archivos RAW son archivos en bruto que sacamos inicialmente con nuestras cámaras, archivos de muy alta calidad, son los que con los formatos de archivos que obtenemos una mayor cantidad de información tanto gráfica como lumínica y colorimétrica de una imagen. Así que luego vamos a tener mucha más posibilidad de editar esa imagen a fondo con nuestro programa de edición de archivos RAW. Pero también podemos editar cualquier otra imagen, aunque esté en formato JPG, con el plugin de Camera Raw, aunque lógicamente no vamos a tener tanta información ni tan buenos resultados como obtendríamos con el mismo archivo RAW de cámara directamente, ¿no? Pero en este caso, lo que vamos a hacer va a ser abrir el mismo archivo de antes, de origen, y nos vamos a venir a filtro y vamos a activar el Camera Raw desde el propio filtro de Camera Raw. Así que cuando lo activamos nos aparece una ventana nueva totalmente diferente. Esta es la versión de RAW 14.4.1 que ha salido recientemente. Bueno, ya vemos que aquí nos va a resultar muy sencillo trabajar con esta imagen aplicando ajustes locales. Yo puedo editar la imagen completamente con ajustes generales de la imagen, los ajustes preestablecidos de imagen, a los que llamamos presets, por ejemplo, pues igual que antes, bajando su exposición completamente a toda la imagen o subiéndosela, pero aquí no solamente eso, también podría subirle solamente los blancos o bajarle solamente los negros, si quisiera. Si alguno de estos ajustes que le estoy aplicando en Camera Raw, subiendo las iluminaciones, pues no me gustan, puedo dar doble clic sobre ese ajuste y deshacerlos como quiera. O bien, si lo que estuviera haciendo, estoy subiendo la intensidad del color y la saturación del color y todo eso, pues luego me resulta difícil de trabajar, me puedo venir pulsando la tecla Alt a restaurar, en vez de, ya veis que pulsando la tecla Alt, en vez de básico me aparece restaurar básico. Si restauro básico, me vuelvo otra vez a los ajustes como los tenía desde el primer momento y he vuelto a deshacer todo lo que tengo. En cualquier
ajuste que yo haga en Camera Raw de temperatura de color, por ejemplo, o de matiz de colores, los ajustes generales que yo haga, todos los ajustes generales, en el momento en que haga un ajuste general de la imagen, en la parte de la columna derecha, ya veis que tengo los iconos principales de Camera Raw, están precisamente en la columna más a la derecha del todo. Bueno, pues hay un puntito arriba a la derecha del segundo icono, que son los ajustes generales. Hay un punto blanco que me indica que ha habido una variación en estos ajustes generales. Siempre que haga una variación sobre cualquiera de los ajustes locales o generales o del tipo que sea, se va a poner un punto al lado de los ajustes que yo esté haciendo. De manera que bueno, pues ya os he dicho cómo se corrigen. Vuelvo a los a cerrar esos ajustes básicos y le doy a restaurar básico pulsando sobre la tecla Alt, ¿no? Pero además de los ajustes generales, estos que voy haciendo, que también podría hacer los mismos ajustes, por ejemplo, con curvas, igual que ya hemos visto antes, ¿no? Lo que pasa es que con bastante más precisión en Camera Raw últimamente, o de otro tipo de ajustes, ¿no? De detalle, de definición, de óptica, de la gradación de color, de la calibración de las cámaras, de cualquier cosa de este tipo. Tengo también la posibilidad últimamente con el tercero de los iconos, el cuarto de los iconos, perdón, de crear máscaras. Y fíjate que la creación de máscaras aquí va a ser una creación muy sencilla, pero el uso de las máscaras estas, la combinación de estas máscaras es lo que nos va a dar una posibilidad fantástica de hacer ediciones de ajustes locales, no de ajustes generales, es decir, de ajustes que se apliquen sobre determinadas partes locales de la imagen, no sobre toda la imagen completa. Yo en este caso lo que voy a querer es cambiar el fondo. Así que le voy a decir que me seleccione, que me haga una selección del sujeto. Y cuando le doy a hacer una selección del sujeto, empieza a pensárselo el programa y, bueno, ¿qué me ha hecho? ¿Me ha hecho algo? Ajá, efectivamente, me ha hecho una selección del sujeto. Ya lo vemos aquí, cómo ha seleccionado el sujeto en esta previsualización tan potente que me está metiendo. Fíjate que esta previsualización yo la puedo decir que me la enseñe, que me la oculte o que me la enseñe, como yo quiera. También la puedo poner de otras maneras, que no sea blanco y negro, por ejemplo, que sea de superposición de colores y el color que superponga para mostrarme qué partes ha seleccionado sea el que yo quiera. Pulsando sobre ese icono puedo decirle que no, que la superposición de colores sea de azul, por ejemplo, o de verde o de amarillo, el color que yo quiera para que me muestre esa superposición, ¿no? O le puedo decir que esa superposición sea sobre la imagen en blanco y negro, o que sea sobre la imagen sobre fondo blanco, o que sea sobre la imagen en fondo negro, o blanco y negro, que para mí es la manera en la que se muestra mucho mejor las partes que están seleccionadas de esta imagen. Y lógicamente, los ajustes que yo haga ahora, esté la previsualización de la selección hecha, mostrada o no mostrada o oculta, los ajustes que yo vaya a hacer ahora sobre la imagen se van a hacer sobre las partes que están seleccionadas, es decir, sobre las partes blancas. De tal manera que si yo ahora le doy una exposición menor a la imagen, voy a mover el deslizador de exposición, ya vemos cómo se aplica esa exposición menor, pero solamente sobre el sujeto, sobre la modelo, sobre lo que está seleccionado, ¿no? Igual que si lo hago más grande, o sea, perdón, si levanto la exposición y hago una exposición mucho mayor, no se aplica sobre el fondo, se aplica solamente sobre el modelo. De la misma manera podría volver a corregir esa exposición si no es eso lo que quiero hacer, ¿no? Esos ajustes.
Pero además, como yo lo que quiero ahora es oscurecer el fondo y no tanto oscurecer la modelo, pues yo lo que podría hacer aquí sería decirle a esa máscara que quiero invertir la máscara. Y de esta manera lo que tengo seleccionado es el fondo y no es la modelo. Así que ahora ya, si yo bajo la exposición del fondo, no lo aplico sobre la modelo, pero sí lo estoy aplicando sobre el fondo. Sabéis que incluso me respeta hasta los cabellos y todo, ¿no? Y es una auténtica maravilla, ¿veis? Lo mismo sucede con el contraste, puedo variar un poco la coloración del fondo, ¿no? Pero no estoy tocando en absoluto la coloración de la modelo, ¿no? Incluso podría con detalle, más o menos, en fin, que puedo hacerle otro tipo de efectos y demás. Así que una vez que tengo el fondo oscurecido, pero no la modelo oscurecida, ¿no?, en sí mismo, ¿no?, voy a bajarle los blancos también para oscurecerlo un poco más. Incluso le voy a quitar un poco de saturación al fondo para que el color azul ese sea un azul más grisáceo, más apagado. Ya lo vemos, ¿no? Le quito un poco de saturación y aún le voy a bajar la exposición un poco más. Vale, así. Bien. De esa manera, bueno, quizás me he pasado un poco, pero no me importa. Vale, bueno, pues ya una vez que lo tengo, me he aplicado el filtro de Camera Raw y ya vuelvo otra vez a trabajarla sobre Photoshop. Ya veis que de esta manera he oscurecido el fondo de la imagen, pero no he oscurecido la modelo. Y ahora ya podría volver de nuevo a seguir el mismo procedimiento que he seguido antes para iluminar unas partes u otras de la imagen de una manera mucho más potente. Fíjate que lo que voy a hacer ahora va a ser irme a una edición destructiva de la imagen y le voy a dar unos niveles mucho más bajos. Así que voy a oscurecer tanto el fondo como la propia modelo, ¿no? Estos ya son ajustes generales que voy aplicando a todo, ¿no? Voy oscureciendo todo, ¿no? No, porque no me convence eso de hacer una edición destructiva de la imagen una vez que he conseguido hacer la separación estupenda de fondo y modelo, ¿no? De esta manera he oscurecido el fondo. Lo que voy a hacer va a ser duplicar la capa y ahora volver a trabajarla otra vez en Camera Raw. Vuelvo otra vez con el filtro de Camera Raw, se me abrirá de nuevo el filtro, me vengo otra vez a los ajustes locales de cámara, perdón, de máscara, voy a volver a seleccionar el sujeto y una vez que me seleccione el sujeto, de nuevo con la inteligencia artificial, que es ahora cuando está aplicando el filtro de inteligencia artificial, ¿vale? Pues será ahora cuando desactivo la previsualización y ahora sí voy a bajar la exposición del sujeto, pero no del fondo. De tal manera que voy a conseguir separar las dos iluminaciones. Tengo por una parte el fondo oscurecido, pero no el modelo, y por otra parte la modelo, pero no el fondo. Lo que voy a hacer ahora a la parte de arriba va a ser quitarle el fondo para poder meter el foco entre las dos. Así que me vengo a selección de sujeto y se activa la selección de sujeto directamente. Podría hacerlo manualmente, pero ya veis que me lo hace
automáticamente, suficientemente bien. Le doy para que me pulse y me convierta, clico sobre esta preselección para que me la convierta en una selección flotante, y una vez que la tengo como selección flotante, la invierto para suprimir todo ese contenido, de manera que me he quedado sin fondo. He extraído a la modelo oscura fuera del fondo, ¿de acuerdo? Es ahora cuando voy a poder meter bien, de una manera, dado que tengo las dos cosas oscurecidas, tanto la modelo como el fondo, voy a poder meter en una capa diferente, pues un foco. Vamos a hacer el foco con un pincel le voy a dar un valor un poco más exacto, 380, por ejemplo, al pincel, y primero con fondo negro. Vuelvo otra vez a sacar las guías del centro para que las dos pinceladas estén exactamente una encima de otra, y además que estén en el centro, porque si lo hago en un borde, luego el pincel me va a quedar recortado. Quiero decir que si yo hiciera una pincelada en un borde de la imagen, por ejemplo ahí, luego cuando lo vaya a mover, ese pincel me va a quedar recortado, ¿veis? Así que lo tengo que hacer exactamente en el borde, en el centro. Bueno, exactamente no, pero que no me quede nunca la pincelada, que nunca me llegue al borde. Así que vuelvo a pulsar, perdón, vuelvo a coger el pincel y vuelvo a ver hasta dónde va a llegar más o menos. Pongo con el bloque mayúscula el cursor del ratón, me acerco un poco más para ajustar exactamente dónde va a estar el punto negro, y hago la mancha del punto negro. Me vengo al pincel y en vez de 380 que tenía, lo voy a poner ahora en 375 píxeles, y además lo voy a poner en blanco. Así que invierto los colores, me vuelvo a coger el pincel, me vuelvo a venir otra vez al cruce de las dos guías y pulso en blanco. Así que ya tendré ahí una capa que voy a probarla para rellenarla otra vez al 50% de gris, esa capa, y poder comprobar que he hecho bien el pincel con ese halo negro alrededor de él tan suave, ¿verdad? Tiro la capa, y esta capa de foco, a la que voy a llamar foco, la voy a poner en modo, a ver cómo, fíjate que así, en modo superponer color, está muy bien, aunque se ve un poco el foco. No se ve el foco. Creo que es esa manera la de superponer color, o es la de superponer, sin más. Es la de superponer, porque fíjate que así es como no se ve el foco para nada. No puedo, es que antes le he puesto en superponer color. Ya veis cómo ahora me ilumina sin que se vea el foco. Fíjate que es mucho más bonito, ¿no? De esta manera voy iluminando la cara o partes de la cara. Voy a ponerle el foco más grande para iluminar solamente una parte de la cara. Y si quiero que me afecte solo a la parte, a la capa de la modelo, fíjate qué diferencia hay. Voy a poner el foco más grande todavía para que me ilumine las dos, que me ilumine tanto a la modelo como al fondo y lo podamos ver claramente. De esta manera me ilumina a la modelo y al fondo. Pero si quiero que me ilumine solamente a la modelo, bastará con que la capa foto sea una capa máscara, perdón, de la capa de la modelo. Así que pulso Alt y pulso sobre la línea que separa las dos capas, y de esta manera ya veis cómo ha dejado de iluminar al fondo y solamente ilumina a
a la modelo, ¿no? Aunque me salga de la modelo, al fondo no lo ilumina, solamente ilumina a la modelo. Y eso está como muy bien, ¿no? Porque yo podré incluso ajustar la modelo más oscura o menos oscura, como yo quiera ahora. Por ejemplo, imaginemos que en esa capa yo la ajustara ahora, pues no sé, su exposición para que fuera todavía más oscura la modelo, ¿no? De manera que la iluminación de este foco solamente me afectaría a partes de la modelo, pero nunca al fondo, ¿no? Eso estaría muy bien, ¿no? No quiero oscurecer más a la modelo, lo que sí quiero es meter otro foco en la parte trasera de la modelo y por eso voy a duplicar esa capa con el botón derecho sobre cualquier zona de la capa. Fíjate que como he duplicado 2 veces la capa, estoy aumentando la intensidad del foco. No quiero hacer eso, de aumentar la intensidad del foco, ni siquiera lo que quiero hacer sería mover ese foco a otra zona de esa capa para que me iluminara otra parte de la modelo, que estaría muy bien. Podría ser otra manera de iluminar a la modelo esta, para meterle otro foco en otra zona diferente. Lo que quiero hacer es que ese foco me ilumine ahora sí a la parte trasera y que sea un foco bastante más grande para que me ilumine solamente la parte trasera, ¿ves? De la imagen. Pues como muy bonita, ¿no? O bien, por ejemplo, ese foco, ahora va a ser el foco trasero el que voy a deformar y lo voy a hacer, perdón, lo voy a hacer mucho más así, mucho más como un rayo, ¿no? ¿Vale? Y que no sé cómo ponerlo. Por ejemplo, bueno, pues así, horizontal prácticamente, pero que vaya de parte a parte, ¿no? Fíjate que, bueno, a propósito, ahora puedo borrar todas las guías al mismo tiempo, ¿no? Eso está bastante bien, no solamente ocultarlas, sino borrarlas. Fíjate qué manera de iluminar esta imagen tan tremenda, tan diferente, ¿no? Incluso con los cabellos pelo a pelo, uno a uno, que me quedan recortados perfectamente, ¿no? Y con los halos en torno a los propios cabellos. Creo que es una manera excelente de poder ir, pues yo qué sé, estableciendo focos diferentes, de diferentes tamaños, en diferentes posiciones, para ir acentuando las posibilidades de iluminación de la imagen muchísimo en determinadas zonas de la imagen solamente, tanto en la parte de atrás del modelo como en la parte delantera del modelo, ¿no? De esta manera nos resulta como muy bonito, muy interesante hacer una iluminación así. Otro tema curioso de esto es que nosotros podemos hacer también otro tipo de iluminaciones muy diferentes, con otros filtros de iluminación que son plugins externos a Photoshop, pero también podemos dar luces dirigidas de otras maneras en el propio Photoshop, que ya os comentaré en los cursos avanzados, que son muy interesantes. Pero esta es una manera muy bonita y muy creativa de iluminar nuestras imágenes, bueno, un poco a mano, un poco laboriosa, pero con un control exquisito y exhaustivo de la propia imagen, ¿no? Me parece muy interesante.